Hay momentos en la vida en los que te preguntas ¿por qué Dios te está procesando de cierta manera? ¿Por qué te está llevando por caminos que no esperabas? ¿O por qué estás viviendo situaciones que parecen no tener explicación? Y a veces, sin darte cuenta, Dios te está preparando no solo para recibir una respuesta, sino para convertirte en respuesta a la oración de alguien más. Muchas veces creemos que lo que vivimos es personal, pero detrás de cada proceso hay vidas entrelazadas, propósitos conectados y oraciones que Dios escucha en silencio. Nada en tu vida es casualidad. Cada detalle tiene un propósito mayor. Quiero que por un momento pienses en algo. Hay personas que en este instante están orando por ayuda, por fortaleza, por una señal, por alguien que llegue a su vida en el momento justo. Y tal vez, sin que lo imagines, Dios te está formando, limpiando y capacitando para que seas tú la respuesta a esa petición. No es porque seas perfecto, es porque Él sabe que dentro de ti hay algo que otros necesitan. Dios trabaja en ti para que un día puedas ser ese instrumento que transforme un corazón, levante un caído o sostenga a alguien en su hora más oscura. Esa es la grandeza de su manera de obrar. Y antes de avanzar, quiero hablarte de corazón, de una forma cercana. Este video es para ti si alguna vez has sentido que lo que vives no encaja, que tus procesos no tienen lógica o que tu vida se mueve en direcciones inesperadas. Muchas personas viven esa misma lucha, sienten ese mismo vacío o esa misma carga y llegan aquí buscando una voz que les recuerde que Dios no los ha dejado. Este espacio existe para acompañarte, para sostenerte y para decirte que no estás enfrentando todo esto solo. A veces, lo que más necesitamos es una palabra que nos recuerde que seguimos en camino y que no estamos rotos, sino en construcción. Te invito con cariño a que le des like a este video, que comentes y que lo compartas. Haciendo eso, permites que YouTube recomiende este mensaje a más personas que, como tú, necesitan un espacio para conectarse con Dios. Quizá alguien que está pasando por un momento difícil encontrará este video gracias a tu gesto. Serás de bendición para otros con una acción tan simple. Y para que juntos construyamos este ambiente de fe, quiero invitarte a comentar una frase breve que representa perfectamente el tema de hoy. Dios me prepara. Parte 1. Cuando Dios te prepara, aunque no lo entiendas. Hay temporadas en las que Dios empieza a trabajar en tu vida de formas que no comprendes. De pronto ciertos caminos se cierran, otras puertas se abren sin que lo pidieras, personas salen de tu vida, otras llegan por sorpresa, y tú te quedas preguntándote por qué todo está cambiando. Pero la Biblia muestra que cuando Dios prepara a alguien, casi siempre lo hace a través de movimientos inesperados. El rey David lo entendió cuando escribió en el Salmo capítulo 37, versículo 23, que los pasos del hombre son afirmados por el Señor. Eso significa que Él guía incluso cuando tú sientes que estás caminando a oscuras. Y aquí viene algo que muchas veces pasamos por alto. Dios no te prepara solo para bendecirte a ti. Te prepara porque alguien, en algún lugar, está orando por una respuesta. Y Dios te está formando para que seas justamente eso. Hay personas que en este mismo instante están diciendo, Señor, envía a alguien que me ayude, y tú tal vez no lo sabes, pero Dios está moldeando tu carácter silenciosamente para que seas parte de la respuesta que esa persona necesita. Es impresionante cómo Dios entrelaza historias sin necesidad de que se conozcan todavía. Si miramos la Biblia, este patrón aparece una y otra vez. Nadie que Dios haya usado pasó directo al propósito sin antes atravesar un proceso. José es uno de los ejemplos más claros. Cuando sus hermanos lo vendieron, parecía que su destino había terminado, pero Dios estaba formando algo mayor. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice que lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Y luego añade que fue para preservar la vida de muchos. Ese versículo revela que su proceso no era únicamente suyo. José estaba siendo preparado porque un pueblo entero oraba sin saberlo por alguien que los salvara del hambre. Él,
era esa respuesta. Lo mismo sucede con Moisés. El pueblo de Israel estaba clamando día y noche por liberación. En Éxodo capítulo 2, versículo 24, se dice que Dios escuchó el gemido del pueblo. Mientras ellos oraban desesperados, Moisés estaba en el desierto siendo formado. Parecía oculto, parecía olvidado, parecía que su vida no tenía rumbo, pero en realidad Dios estaba entrenando en secreto a la respuesta de esas oraciones. Y cuando llegó el momento perfecto, Dios lo llamó desde la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 4, dejando claro que su preparación no había sido pérdida, sino parte del plan. Y es aquí donde esto te toca directamente. Puede que ahora mismo vivas una temporada que se siente confusa, pesada o injusta. Dices, no, esto no debería estar pasando, pero Dios tiene una perspectiva más grande que la tuya. Él ve lo que tú no ves. Él escucha oraciones que tú no escuchas. Él conoce necesidades que aún no han llegado a tu camino. Y por eso permite experiencias que te limpian, te afinan y te fortalecen. Porque alguien necesitará tu palabra, tu paz, tu testimonio o tu consuelo. Piénsalo de esta manera. Si Dios quiere usar tu vida para sanar a alguien, primero te enseña sobre el consuelo. Si quiere que levantes a alguien caído, primero te enseña a levantarte a ti mismo cuando todos te dieron la espalda. Si quiere que seas una voz de esperanza, primero te hace atravesar noches donde tengas que aferrarte a Él con lo poco que te queda. Esa es la manera de Dios. Él nunca envía a alguien sin antes formarlo. Esta verdad se confirma en Santiago capítulo 1, versículo 3, cuando dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia es parte fundamental de quienes están siendo preparados para impactar a otros. Lo más hermoso es que Dios no te deja en ese proceso para siempre. Cada desierto tiene salida. Cada etapa tiene un propósito. Cada silencio de Dios tiene un destino. Pasa el tiempo y de repente miras hacia atrás y entiendes que todo te estaba preparando para algo mucho más grande que tú. Entiendes que lo que dolió, formó. Lo que pesó, fortaleció. Lo que incomodó, despertó algo dentro de ti que no sabías que existía. Y quiero que guardes esto en tu corazón. Cuando Dios te forma, no lo hace pensando solo en tu presente, sino también en el futuro de alguien más. Hay personas que un día te van a decir gracias por llegar a mi vida en el momento correcto, y tú sabrás que ese momento correcto fue producto de una preparación que hoy tal vez no entiendes. Lo que para ti parece una etapa difícil, para Dios es un entrenamiento con propósito. Esta es la esencia de la primera parte. Dios te prepara porque tu proceso está conectado a la oración de alguien más. Tú no lo ves ahora, pero el día que se crucen esas historias, entenderás que valió la pena. Parte 2. Dios te procesa para despertar capacidades que tú no sabías que tenías. Hay algo muy importante que debes entender sobre la preparación de Dios. Cuando Él te forma, no solo trabaja en tu carácter, también despierta dentro de ti habilidades, dones, sensibilidad espiritual y capacidades que estaban escondidas. Muchas veces vivimos como si nuestra vida fuera una versión limitada de lo que realmente fuimos creados para ser. Actuamos con miedo, con inseguridad, con dudas, y por dentro llevamos un potencial que aún no ha sido activado. Dios, en su sabiduría, usa procesos específicos para despertar lo que estaba dormido en tu interior. La Biblia confirma que Dios conoce lo que ha depositado en nosotros desde antes de nacer. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dice al profeta que antes de formarlo en el vientre, ya lo había conocido y apartado. Eso significa que hay cosas que tú no descubres por ti mismo, sino que Dios despierta en el momento perfecto. Él sabe lo que puso dentro de ti y sabe cuándo ese depósito debe comenzar a funcionar para bendecir a otros. Muchas veces esos dones duermen porque llevamos vidas donde todo está bajo nuestro control. Y cuando todo está bajo nuestro control, no crecemos. Pero cuando Dios permite cambios, presiones o desafíos, es ahí donde comienzas a descubrir fuerza que no sabías que tenías.
paciencia que no sabías que podías sostener, discernimiento que no sabías que estaba en ti. Los procesos no llegan para destruirte, llegan para activar tu propósito. Esto lo vemos claramente en la vida de David. Antes de vencer a Goliat, antes de convertirse en rey, antes de ser la respuesta a la oración de todo un pueblo aterrorizado, David estuvo pastoreando ovejas en lugares donde nadie lo veía. Parecía una etapa insignificante, pero ahí aprendió a defender, a cuidar, a escuchar la voz de Dios, a enfrentarse a peligros sin público ni reconocimiento. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, David cuenta que había matado leones y osos mientras cuidaba el rebaño. Esa parte de su vida no era un detalle sin importancia. Dios estaba despertando capacidades que luego serían esenciales para salvar a Israel. Su entrenamiento en secreto era su preparación para un escenario público. Es lo mismo contigo. Hay situaciones que has vivido lejos de la mirada de otros, momentos en los que sentiste que tu vida estaba en pausa, temporadas donde te preguntaste por qué estabas ahí. Pero Dios usó cada una de esas experiencias para entrenarte. Lo que experimentaste en lo oculto fue preparación para lo que vendrá en lo visible. A veces Dios te entrena en lo pequeño para confiarte lo grande. Jesús lo confirmó cuando dijo en Lucas capítulo 16 versículo 10 que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La fidelidad en tus procesos privados determina la autoridad en tu propósito público. Hay personas que ahora te ven fuerte, pero no saben cuántas veces lloraste antes de llegar a este nivel. Te ven maduro, pero no saben cuántas noches enfrentaste dudas en soledad. Te ven estable, pero no saben cuánto te costó aprender a confiar en Dios cuando todo parecía incierto. Ese crecimiento interno no sucede en un día. Sucede cuando Dios permite etapas que despiertan lo que Él puso en ti. Y aunque ahora no lo entiendas, cada una de esas experiencias te prepara para involucrarte en la vida de alguien más como una respuesta. Déjame darte un ejemplo más profundo. ¿Cuántas veces has sentido que estás cargando cosas que te superan? Eso no es casualidad. Dios te permite sentir peso para que desarrolles resistencia espiritual. Porque algún día alguien llegará a ti buscando apoyo y tú tendrás la fortaleza que esa persona necesita. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo con el que Él mismo nos consoló. Ese versículo revela un principio divino. Dios te prepara a través de tu dolor para que puedas ser alivio en el dolor de otros. Y esta parte es importante. No todo lo que viviste fue un ataque. Algunas cosas fueron formación. Hay experiencias que en su momento te hirieron, pero ahora, con el tiempo, descubres que te hicieron más sabio. Hubo puertas que se cerraron, pero te obligaron a crecer en áreas que nunca hubieras trabajado si todo hubiera seguido fácil. Hubo despedidas que dolieron, pero ahora te acercaron más al propósito real. Dios, en su misericordia, trabaja incluso cuando tú dices no. Esto es demasiado para mí, porque Él sabe que mañana alguien necesitará exactamente lo que estás aprendiendo hoy. Observa esto. Cuando Dios llama a alguien, no lo llama desde la comodidad, llama desde la preparación. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, como dice Hebreos capítulo 11 versículo 8. ¿Para qué? Para enseñar fe a generaciones que vendrían detrás de él. Ana, en el libro de 1 de Samuel, atravesó dolor, lágrimas y espera, pero cuando entregó a Samuel, se convirtió en la respuesta a una necesidad nacional. Esther fue preparada en silencio en el palacio, no solo para ser reina, sino para salvar a su pueblo cuando llegó el momento. Cada historia bíblica nos muestra que Dios forma a alguien porque en algún momento será respuesta para muchos. Ahora piensa en tu historia. Quizá las batallas que has tenido que enfrentar te han hecho más firme. Quizá las pérdidas te hicieron más empático. Quizá los silencios de Dios te enseñaron humildad. Quizá las etapas donde te sentiste sin dirección despertaron tu dependencia de Él. Cada pieza de tu vida,
incluso las que te duelen, tiene un propósito que se revelará cuando llegue la persona para la que estás siendo preparado. Esta es la esencia de esta segunda parte. Dios despierta capacidades dormidas dentro de ti a través de procesos que a veces no entiendes. Pero un día descubrirás que lo que parecía un peso era en realidad una semilla de propósito. Parte 3. Dios te enseña a esperar porque la respuesta que serás requiere madurez. Hay una verdad que, aunque duela, es fundamental para entender el propósito de Dios. Él no te entrega algo para lo que tu corazón aún no está listo. Y de la misma manera, Él no te envía como respuesta a la vida de alguien hasta que la madurez que necesitas haya sido formada dentro de ti. La preparación de Dios nunca tiene prisa y jamás se adelanta. Dios forma lento cuando el propósito es grande. La espera es, sin duda, una de las herramientas más profundas con las que Dios trabaja en sus hijos. Y aunque muchas veces tú dices, no, ya no aguanto más, Dios está viendo algo que tú no ves. Está fortaleciendo tu espíritu, alineando tu carácter, enseñándote a depender de Él, incluso en los días en que el cielo parece en silencio. La espera no es abandono, la espera es construcción interna. La Biblia muestra una y otra vez que la espera es parte del proceso de quienes después serían respuesta para otros. Abraham tuvo que esperar por la promesa de un hijo, y esa espera fue tan intensa que moldeó su fe a niveles extraordinarios. En Romanos capítulo 4, versículo 20, se dice que Abraham se fortaleció en fe mientras esperaba. Esto nos revela un secreto poderoso. La espera te hace madurar, y esa madurez será necesaria cuando Dios te convierta en respuesta a alguien cuya fe está débil. Lo mismo ocurrió con Ana en el libro de Primera de Samuel. Ella lloró, oró, insistió y esperó. Su corazón necesitó tiempo para alinearse al plan de Dios, porque el hijo que ella daría a luz no sería solo suyo. Samuel sería la respuesta a la necesidad espiritual de una nación. Dios la llevó por un proceso de espera, porque lo que estaban haciendo tenía un destino mayor que ella misma. La espera no fue castigo, fue preparación. Y si te detienes a pensarlo, seguramente tú también has vivido esperas que te han marcado. Momentos donde te sentías listo, pero Dios decía, espera. Momentos donde viste oportunidades cerca, pero se alejaron de tus manos. Momentos donde creíste que algo llegaría pronto, pero no. Tardó más de lo que imaginabas. Y en lugar de destruirte, esas esperas estaban fortaleciendo tu corazón, ablandando tu carácter, aumentando tu discernimiento y enseñándote a confiar incluso sin entender. Dios usa la espera para matar la prisa humana, porque la prisa suele dañar lo que todavía no está listo. La prisa lastima relaciones. La prisa arruina llamados. La prisa confunde decisiones. Por eso Dios, en su amor, te detiene cuando tú quieres correr. Y aunque tú digas no, yo quiero ya, Dios responde con paciencia, porque Él está formando a alguien que será respuesta, y una respuesta madura no nace en un corazón apresurado. Observa este detalle. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esto no es poesía espiritual, es un principio real. La espera renueva, la prisa desgasta. La espera construye, la prisa fragmenta. La espera profundiza raíces, la prisa deja todo superficial. Y si Dios te está preparando para impactar la vida de alguien, necesitas raíces profundas, fuerza interior, estabilidad emocional y madurez espiritual, porque alguien dependerá de la fortaleza que hoy estás desarrollando sin darte cuenta. El apóstol Pablo también tuvo que esperar. Después de encontrarse con Jesús, no comenzó su ministerio de inmediato. En Gálatas capítulo 1, versículo 18, se dice que pasaron años antes de comenzar plenamente su misión. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque aquella vida que antes perseguía a cristianos necesitaba ser moldeada, transformada, purificada y preparada. Lo que Él llevaría al mundo sería tan grande que Dios no podía entregarlo a un corazón que aún no estaba procesado. La espera fue parte de su formación,
Ahora observa tu propia historia. ¿Cuántas veces has querido adelantarte a decisiones, relaciones, caminos o proyectos que aún no estaban listos? Y por misericordia, Dios los detuvo. A veces te frustraste, te enojaste contigo mismo, dijiste no, todo está saliendo mal, pero hoy puedes ver que Dios te estaba cuidando de algo que no podías ver. Si hubiera dicho sí en ese momento, quizá habrías entrado en una temporada para la que no tenías la fortaleza necesaria, pero Él te detuvo para protegerte y formarte. La espera también revela tu corazón, muestra si de verdad buscas a Dios o si solo buscas el resultado, muestra si confías de verdad o si te rindes cuando las cosas no salen como quieres, muestra si estás listo o si necesitas más tiempo en la presencia de Dios. Y esa revelación interna es esencial, porque cuando Dios te convierta en respuesta, tendrás que sostener lo que otros no pueden sostener solos. Déjame decirte algo con amor. Dios está formando dentro de ti la madurez que necesitarás para ser herramienta en las manos de Él. La espera que hoy vives puede ser incómoda, pero está trabajando en tu corazón. No es tiempo perdido, es terreno fértil. Y cuando llegue el momento en que Dios te posicione para ser respuesta en la vida de alguien, todo el proceso cobrará sentido. Entenderás que si Dios te hubiera dado lo que querías antes de tiempo, no habrías tenido la fuerza para sostenerlo. La esencia de esta tercera parte es esta. Dios te hace esperar, porque lo que estás recibiendo es formación, y lo que estás formando es propósito. Él madura tu corazón para que puedas ser instrumento de respuesta en el tiempo perfecto. Nada está atrasado, nada está fuera de lugar. Todo se está alineando para que, cuando llegue ese día, tú seas exactamente lo que alguien estuvo pidiendo en oración durante mucho tiempo. Parte 4. Dios te permite pasar por batallas para que tengas autoridad espiritual. Una de las verdades más fuertes y al mismo tiempo más difíciles de aceptar en la vida cristiana es que Dios permite que enfrentes batallas. No porque quiera verte sufrir, sino porque esas batallas desarrollan en ti una autoridad que más adelante necesitará alguien que está orando por ayuda. La autoridad espiritual no se obtiene leyendo, se obtiene viviendo, se obtiene luchando, resistiendo, cayendo y levantándote una y otra vez. Solo quien ha pasado por el fuego puede hablar del fuego sin temerle. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios permitió batallas precisamente para formar esa autoridad espiritual. Mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. El Dios de toda gracia, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese versículo es una radiografía completa del proceso de Dios. La batalla no es el final, la batalla es el pulidor. Te perfecciona en carácter, te afirma en identidad, te fortalece en espíritu y te establece para lo que viene. Y cuando Dios te prepara para ser respuesta a la oración de alguien más, Él sabe que esa persona no necesitará a alguien débil. Necesitará a alguien probado, alguien que pueda decir: yo estuve ahí donde tú estás. Yo también lloré, yo también dudé, yo también sentí que no iba a poder, pero Dios me levantó. Esa clase de autoridad no se aprende en un libro. Esa clase de autoridad nace en las noches donde no podías dormir, en los días donde se te acabaron las fuerzas, en los momentos donde tu única opción era decirle al Señor: aquí estoy, aunque no entiendo, aunque me duele, aunque todo parezca incierto. Job es el ejemplo más claro de cómo Dios usa la batalla para desarrollar autoridad. Job era un hombre íntegro antes de su prueba, pero después de atravesar aquella tormenta, salió con una profundidad espiritual que antes no tenía. En Job, capítulo 42, versículo 5, dice que de oídas había oído hablar de Dios, pero que ahora sus ojos lo veían. Esa frase escrita en letras lo dice todo. Hay cosas que solo descubres de Dios cuando lo ves obrar en medio del dolor. Y lo que Job vivió lo convirtió en alguien capaz de hablar desde un lugar que pocos entienden. Así opera la autoridad espiritual. Nace donde otros no quieren estar.
Esto también se ve en el pueblo de Israel. Antes de entrar en la tierra prometida, tuvieron que atravesar el desierto. No era un paseo, era un campo de entrenamiento espiritual. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés les recordó que Dios los hizo caminar por el desierto para probarlos, humillarlos y para saber lo que había en su corazón. Ese proceso reveló quiénes eran realmente y fortaleció su dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque al llegar a la tierra prometida necesitarían esa autoridad espiritual para enfrentar gigantes, murallas y naciones hostiles. Dios los entrenó en el desierto para que pudieran sostener aquello que Él les daría. Y es lo mismo contigo. Hay gigantes que has enfrentado que nadie conoce. Hay murallas que tuviste que derribar con lágrimas. Hay noches donde luchaste con pensamientos que te querían destruir. Hay días donde te levantaste sin fuerzas, pero igual avanzaste. Y aunque esas batallas no fueron fáciles, terminaron formando dentro de ti una autoridad que mañana será la voz que alguien necesite escuchar. Dios te permitió pasar por eso, porque la autoridad que nace de la experiencia real es la que tiene poder para levantar a otros. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, se narra cómo enfrentó tentaciones, hambre, presión espiritual y oposición directa del enemigo. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Jesús sería la respuesta a las oraciones de la humanidad entera. Él sabía que esa batalla temprana preparaba un ministerio lleno de autoridad. Y si Jesús no evitó la prueba, tampoco la evitará quien desee caminar con impacto y propósito. Observa algo importante. Lo que tú llamas batalla, Dios lo llama entrenamiento. Lo que tú llamas herida, Dios lo llama autoridad. Lo que tú llamas caos, Dios lo llama proceso. Si nunca hubieras pasado por esas luchas, quizá hoy no podrías entender a las personas que Él pondrá en tu camino. Pero ahora, después de lo vivido, puedes mirar a alguien a los ojos y decirle con convicción: Dios también te levantará. Y esa frase, dicha desde la experiencia, tiene un peso que transforma vidas. Ahora piensa en esto. Cada batalla que enfrentaste te preparó para un tipo de persona específica. Si venciste una temporada de ansiedad, podrás ayudar a quien hoy está atrapado en ella. Si venciste una depresión profunda, podrás ser un faro para quien hoy siente que la oscuridad lo traga. Si venciste traiciones, podrás restaurar a quien hoy no confía en nadie. Si venciste escasez, podrás aconsejar a quien hoy siente que no tiene salida. Tus batallas te conectan con las batallas de otros. Dios nunca desperdicia un dolor. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 que Dios nos lleva siempre en triunfo. Esto no significa que nunca luches, sino que cada lucha tiene victoria incorporada cuando caminas con Él. Y esa victoria es la que te da autoridad. No la autoridad de quien sabe teoría, sino la autoridad de quien sabe lo que cuesta levantarse del polvo, limpiarse las lágrimas y seguir creyendo. La esencia de esta parte es esta: Dios te permite enfrentar batallas no para destruirte, sino para construir en ti una autoridad espiritual que mañana será refugio, guía y respuesta para alguien que está orando desesperadamente. Lo que viviste no fue en vano. Lo que lloraste no fue ignorado. Cada batalla dejó en ti una fuerza que no sabías que estabas desarrollando. Y esa fuerza será necesaria cuando Dios te envíe como respuesta a la vida de alguien más. Parte 5. Dios sana tu interior para que no lastimes a quienes debes bendecir. Hay un punto en la preparación divina que muchas veces pasamos de largo, pero es uno de los más importantes. Dios trabaja en tu corazón para sanar heridas internas antes de enviarte a tocar el corazón de otros. Él sabe que un corazón roto sin restauración puede levantar muros, puede herir sin querer, puede hablar desde el dolor en vez de hablar desde la gracia. Por eso, cuando Dios tiene el plan de usar tu vida como respuesta para alguien más, primero entra a lo más profundo de tu interior, abre habitaciones que mantuviste cerradas por años y te lleva a un proceso de sanidad que, aunque duela, es completamente necesario.
La Biblia muestra que Dios está interesado en sanar primero el corazón antes de cualquier envío. En el Salmo capítulo 147, versículo 3, se dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese versículo resume exactamente lo que Dios hace contigo antes de posicionarte. Él sana lo que estaba sangrando adentro. Él atiende áreas que tú mismo evitabas. Él cura emociones escondidas que podrían interferir en el propósito. Porque un instrumento herido hiere sin querer, pero un instrumento sanado sana con intención. Dios no quiere que repitas patrones dañinos. No quiere que hables desde la amargura. No quiere que ministres desde la falta de perdón. No quiere que tomes decisiones desde el miedo. No quiere que tu pasado gobierne tu presente. Y como Él sabe que serás respuesta para alguien que está pidiendo dirección, consuelo o restauración, decide primero tratar contigo para que tu corazón esté alineado al suyo. Esto lo vemos claramente en la vida de Pedro. Él era impulsivo, emocional, reactivo, y aunque tenía un llamado impresionante, Jesús no lo envió a pastorear vidas hasta primero restaurarlo. Después de negarlo, Pedro cargó con la culpa y la vergüenza. No estaba listo emocionalmente para ayudar a nadie. Jesús sabía que ese hombre necesitaba una conversación íntima, un encuentro profundo que lo restaurara. Y por eso, en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, Jesús le preguntó repetidamente si lo amaba. No era una prueba, era una cirugía. Cada pregunta cortaba una raíz de culpa. Cada respuesta abría una puerta a la sanidad. Solo después de eso, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Primero sanó al hombre, luego envió al ministro. Dios hace lo mismo contigo. Te lleva al punto donde reconoces heridas, temores, frustraciones y recuerdos que aún están activos. Y ahí, en ese lugar que nadie ve, comienza su obra mayor. Te muestra por qué reaccionas como reaccionas. Te revela por qué ciertas palabras te duelen tanto. Te enseña por qué hay cosas que te desencadenan emocionalmente. Y no lo hace para exponerte, lo hace para restaurarte. Porque cuando la restauración llega, tu carácter cambia, tu sensibilidad se afina, tu amor se profundiza y tu compasión se vuelve más pura. Recuerda esto: Dios nunca envía a alguien con heridas abiertas a sanar heridas ajenas. Él primero limpia, luego envía, primero repara, luego usa, primero fortalece, luego posiciona. Y aunque tú a veces dices: no, ya estoy bien, Dios conoce tu verdad más que tú mismo. Él sabe dónde aún tienes miedo de confiar. Él sabe qué recuerdos todavía te duelen al recordarlos. Él sabe qué palabras te marcaron. Él sabe qué situaciones te dejaron cicatrices. Por eso insiste en sanar, porque tu futuro no puede construirse sobre heridas que siguen activas. Mira lo que Dios hizo con José. Él fue traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente y pasado por cárcel. Su historia estuvo llena de heridas profundas. Pero antes de reencontrarse con sus hermanos, Dios ya había tratado su interior. Cuando finalmente los vio, no reaccionó con rencor. Lloró, abrazó, restauró. Y en Génesis capítulo 45, versículo 5, les dijo que no se entristecieran, porque Dios había permitido todo para preservar vida. Esa respuesta solo puede salir de un corazón sanado. Antes de usarlo para salvar a toda una familia, Dios lo hizo libre internamente. Lo mismo sucede contigo. Dios está tratando contigo porque alguien necesitará un corazón sabio, estable y sano. Si tienes heridas con el rechazo, Él te sanará para que puedas acompañar a quien hoy siente que no encaja en ninguna parte. Si tienes heridas con el abandono, Él te restaurará para que puedas sostener a quien cree que nadie lo valora. Si tienes heridas con la traición, Él te limpiará para que puedas aconsejar a quien hoy atraviesa una ruptura emocional o espiritual. Tus heridas sanadas se convertirán en la medicina de otro. Jesús lo dejó claro en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando citó que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si nuestro Señor vino con una misión de restauración, ¿cómo no va a restaurarte a ti antes de enviarte a restaurar a otros? Su obra en ti siempre precede a su obra
a través de ti. Y aquí viene una verdad que debes guardar dentro de tu espíritu. La sanidad interna te hace libre para amar sin miedo. Cuando Dios te sana, ya no actúas desde la defensa, ya no reaccionas desde la herida, ya no hablas desde el resentimiento. Empiezas a hablar desde la paz, desde la madurez, desde la compasión. Y esa clase de amor es la que transforma vidas. Dios te está enseñando a amar con madurez, porque la persona que recibirá tu impacto necesitará un amor así, firme, estable, lleno de gracia y completamente genuino. La esencia de esta quinta parte es esta: Dios sana tu corazón, porque lo que vas a entregar mañana tiene que venir desde un corazón limpio hoy. Él te está preparando para bendecir sin herir, para hablar sin destruir, para acompañar sin proyectar tus viejas heridas. Lo que Él está sanando ahora será la liberación de alguien mañana. Estás siendo restaurado para restaurar. Parte 6. Dios te despoja de cosas que amas para librarte de cosas que te limitan. Hay una realidad espiritual que rara vez queremos enfrentar, pero que es indispensable para la preparación divina. Dios a veces te quita cosas, personas, lugares o oportunidades que amas profundamente. No porque quiera lastimarte, sino porque ve ataduras donde tú ves costumbre, ve límites donde tú ves estabilidad y ve cadenas donde tú ves comodidad. Y cuando Él tiene la intención de usarte como respuesta en la vida de alguien más, necesita asegurarse de que nada te tenga atado al pasado. Hay cosas que, si permanecieran en tu vida, te impedirían avanzar. Amistades que ya no te edificarían en la próxima temporada. Relaciones que te harían retroceder emocionalmente. Oportunidades que suenan bien, pero no nacen del propósito. Rutinas que te mantienen cómodo, pero no te dejan crecer. Dios te ama tanto que, para proteger tu destino, a veces te despoja de lo que tú mismo no te atreves a soltar. Esto lo vemos claramente en Abraham. Antes de convertirlo en padre de multitudes y antes de hacerlo la respuesta a la bendición que Dios quería derramar sobre las naciones, Él le pidió algo muy concreto: salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo que dejara atrás todo lo que conocía. ¿Por qué? Porque Abraham no podía vivir en el apego y caminar en la fe al mismo tiempo. Dios necesitaba desconectarlo de lo familiar para conectarlo con lo eterno. Las instrucciones de Abraham pueden sonar duras, pero eran parte de su preparación para convertirse en una respuesta para generaciones enteras. Algo parecido ocurrió con Eliseo. Cuando Dios lo llamó, él tenía una vida estable, trabajo, familia y planes. Pero en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21, se dice que Eliseo dejó los bueyes, sacrificó los instrumentos de trabajo y siguió a Elías. ¿Por qué hizo esto? Porque entendió que había cosas que, aunque buenas, ya no pertenecían a la temporada que estaba por comenzar. Dios lo despojó de lo antiguo para prepararlo para lo eterno. Él sería respuesta para el pueblo, pero primero debía soltar lo que lo mantenía en lo cotidiano. A veces Dios hace lo mismo contigo. Te quita algo que amas porque te estaba haciendo daño sin que tú lo vieras. Te aparta de personas que parecían importantes, pero que iban a sabotear tu propósito más adelante. Cierra caminos que tú querías tomar porque no te llevarían a donde Él quiere llevarte. Corta situaciones que te daban una falsa seguridad. Tú dices, no, ¿por qué me pasó esto? Pero Dios te está liberando de un futuro que tú mismo no alcanzas a ver. El despojo duele porque rompe apegos, y los apegos pueden ser más peligrosos que los enemigos externos. Un apego mal colocado puede detener una vida completa. Por eso Dios actúa con firmeza. Él ve lo que tú no ves, escucha conversaciones que tú no escuchas, conoce intenciones que tú no percibes. Y cuando algo está bloqueando tu crecimiento espiritual, Él lo mueve, aunque a ti te cueste entenderlo. El apóstol Pablo explicó este proceso de una manera profunda. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, dijo que él dejaba atrás lo que quedaba atrás para avanzar hacia lo que estaba adelante. Esa frase revela un principio espiritual. No puedes avanzar hacia lo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo viejo.
Y cuando Dios quiere enviarte como respuesta, Él necesita un corazón libre, ligero, sin cadenas emocionales, mentales o espirituales que te hagan retroceder. También lo vemos en la historia del joven rico. Jesús no le habló de dinero, le habló de apegos. Le pidió que dejara aquello que gobernaba su corazón. Y en Mateo capítulo 19, versículo 21, se registra que Jesús le dijo que soltara lo que tenía para entonces seguirlo. El problema del joven rico no era la riqueza, era el peso emocional que él había puesto sobre ella. Dios no quiere que esos pesos gobiernen tu llamado, porque alguien dependerá de tu libertad mañana. Hay despojos que Dios hace para salvarte de cosas que no entiendes hoy, pero que habrías lamentado mañana. Hay personas que se fueron de tu vida porque Dios escuchó conversaciones que tú nunca escuchaste. Hay puertas que se cerraron porque Dios sabía que detrás había algo que iba a desviarte del propósito. Hay oportunidades que no se dieron porque habrían robado tu enfoque espiritual. Y aunque duela aceptarlo, el despojo divino es protección, no pérdida. Piensa en esto. Si Dios quiere usarte para restaurar a alguien, Él primero necesita que no vivas mirando hacia atrás. Si quiere usarte para levantar a alguien, Él necesita que no estés arrastrando cargas que no te corresponden. Si quiere usarte para guiar a otros, Él necesita que tus manos estén libres para tomar lo nuevo. Por eso a veces Dios limpia tu vida sin pedirte permiso, porque tú quizás no te habrías atrevido a hacer esa limpieza. Tú decías, no, esta persona es importante, pero Dios veía que su compañía sería un obstáculo cuando Él te enviara a consolar a otros. Tú decías, no, este trabajo es estable, pero Dios veía que te estaba alejando de tu propósito. Tú decías, no, yo quiero quedarme aquí, pero Dios veía que ese lugar ya no era crecimiento, sino estancamiento. El despojo no es un castigo, es una cirugía espiritual. Y la cirugía sana, aunque primero duele. Pero cuando Dios termina de quitar lo que te limitaba, tu espíritu se siente más ligero, tu mente se aclara, tu corazón se libera, y descubres que puedes avanzar hacia una temporada donde serás respuesta para otros sin cargas innecesarias. La esencia de esta sexta parte es esta. Dios te despoja de lo que amas para librarte de lo que te limita. Él te separa de ciertas cosas para abrirte espacio a lo que verdaderamente te pertenece. Él elimina pesos para que puedas correr con libertad hacia el propósito. Y aunque duela en el momento, entenderás que cada cosa que Dios movió estaba preparando tu vida para un encuentro divino donde serás respuesta a la oración de alguien más. Parte 7. Dios forma tu humildad para que lo que hagas nunca apague lo que Él quiere hacer. Hay un área del corazón que Dios trabaja con especial cuidado cuando Él decide usar a alguien como respuesta en la vida de otros: la humildad. La verdadera humildad no es pensar menos de ti, es pensar correctamente, reconociendo que todo lo que tienes y todo lo que eres proviene de Dios. Si Él quiere usarte para tocar vidas, transformar corazones y levantar a personas que hoy están orando por ayuda, necesita asegurarse de que tu corazón esté libre de orgullo, autosuficiencia y vanagloria. Porque lo último que Dios quiere es que alguien se robe la gloria que solo le pertenece a Él. La humildad no se forma leyendo sobre ella, se forma viviendo procesos que te recuerdan quién eres sin Dios. Y por eso, muchas veces, antes de posicionarte, Dios te lleva por caminos que bajan tu ego, que te recuerdan tu fragilidad, que te muestran tus límites, no para humillarte, sino para construir dentro de ti un corazón que pueda cargar el propósito sin romperse por el peso de la arrogancia. Lo vemos claramente en la vida de José. Él tuvo sueños grandes, sueños que venían de Dios, pero su corazón aún no estaba listo para el nivel de influencia que tendría. Necesitaba pasar por la cisterna, la esclavitud y la cárcel, no como castigos, sino como procesos de humildad. Dios no estaba destruyendo al soñador, estaba construyendo al gobernante, y cuando finalmente llegó a la posición que Dios le había preparado, José pudo decir en Génesis capítulo 41, versículo 16, que sería Dios quien daría la interpretación de los sueños, no él.
Ese nivel de humildad no nace en días cómodos, nace en procesos profundos. La humildad también fue clave en Moisés. La Biblia recalca en Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, pero esa mansedumbre no apareció de la nada. Moisés pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas, aprendiendo silencio, escuchando la voz de Dios lejos del ruido de Egipto, dejando morir su orgullo, su impulso, su fuerza humana. ¿Por qué Dios lo llevó por ese camino? Porque dirigir a un pueblo era una tarea tan grande que requería un corazón sin soberbia. El hombre que sería la respuesta al clamor de un pueblo entero necesitaba la humildad para no interponerse entre Dios y aquellos a quienes serviría. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, se dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ese versículo escrito en letras nos enseña que el camino hacia el impacto espiritual siempre pasa por el despojo del yo. Jesús, siendo Dios, se humilló. ¿Cuánto más nosotros debemos permitir que Dios forme esa humildad en nuestro corazón para que podamos servir sin creernos superiores a nadie? Dios trabaja tu humildad para que puedas ver a las personas con los ojos correctos, para que no mires desde arriba a quien mañana necesitará tu palabra, para que no desprecies la historia de quien está luchando con cosas que tú ya superaste, para que recuerdes que la diferencia entre tú y alguien que está sufriendo no es tu fuerza, es la gracia de Dios sosteniéndote. Y cuando esa humildad está firme en tu corazón, tu manera de ayudar a otros cambia completamente. Un corazón humilde no ayuda para sentirse superior, ayuda porque reconoce cuánto Dios le ha dado. Un corazón humilde no aconseja desde la altura, aconseja desde la compasión. Un corazón humilde no se glorifica por ser respuesta, se alegra de que Dios lo haya considerado digno de ser usado. Por eso, muchas veces, Dios te permite vivir momentos donde dependes totalmente de Él, días donde no tienes respuesta, días donde te quedas sin fuerzas, días donde necesitas pedir ayuda, días donde lloras en secreto, días donde dices, no, ya no sé qué hacer. Esos días, aunque dolorosos, son suelo fértil para la humildad, porque te recuerdan que lo que eres, lo eres por Dios, y lo que tendrás, lo tendrás por Él. Hay un detalle espiritual muy profundo sobre la humildad. Un corazón humilde permite que Dios haga más. La Biblia lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, cuando explica que Dios da gracia a los humildes. La gracia multiplica lo que haces, abre puertas que tú no podrías abrir y conecta tu vida con propósitos mayores. La humildad atrae la gracia, y la gracia te posiciona para hacer respuesta en la vida de otros. Mira lo que ocurrió con David. Él derrotó a Goliat, ganó batallas, inspiró al pueblo, pero jamás se atribuyó la gloria. En el Salmo capítulo 18, versículo 30, se refiere a Dios diciendo que Él es quien lo fortalece. Y por esa actitud, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. David no era perfecto, pero era humilde. Y Dios puede levantar a un imperfecto humilde más que a un talentoso orgulloso. El corazón humilde siempre está listo para ser usado. Dios también forma tu humildad para protegerte del orgullo cuando lleguen personas a agradecerte. Porque cuando seas respuesta a las oraciones de alguien, esa persona querrá honrarte, agradecerte, reconocer lo que hiciste. Pero Dios quiere que tengas el carácter para responder con humildad y decir que Él fue quien puso las palabras, Él fue quien abrió la puerta, Él fue quien te dio la fuerza. La humildad es la muralla que protege tu propósito del peligro de la exaltación humana. Y ahora entiende algo profundo. Si Dios está trabajando tu humildad en esta temporada, es porque Él sabe que pronto te posicionará en un lugar donde muchas vidas dependerán de tu testimonio, de tu estabilidad espiritual y de tu capacidad de servir sin buscar aprobación. Dios está preparándote para esa clase de influencia que transforma silenciosamente, pero poderosamente. La esencia de esta séptima parte es esta: Dios forma tu humildad antes de enviarte para que, cuando Él te use como respuesta, nunca te conviertas en obstáculo de su obra.
Él quiere que lo que hagas refleje su gracia, no tu ego. Quiere que tu corazón sea limpio, suave, firme y lleno de Él. Y cuando la humildad es madura, tu propósito crece sin límites, porque Dios puede confiarte más. Parte 8. Dios te enseña a discernir para que distingas lo que viene de Él y lo que viene a confundirte. Cuando Dios está formando a alguien para convertirlo en respuesta en la vida de otros, Él no solo trabaja el corazón, la humildad o la madurez, también desarrolla una capacidad espiritual crucial, el discernimiento. Sin discernimiento, puedes confundir lo que te impulsa con lo que te estanca. Puedes llamar bendición a lo que en realidad es un obstáculo y puedes llamar ataque a lo que en verdad es formación. Por eso, cuando Dios tiene un propósito grande para alguien, se toma el tiempo de afinar su sensibilidad espiritual para que pueda distinguir la voz de Él sobre las voces que intentan confundirlo. El discernimiento no aparece de un día para otro. Dios lo desarrolla a través de experiencias donde aprendes a escuchar, a observar, a sentir, a identificar lo que te trae paz y lo que te roba el espíritu. Y aunque a veces causa incomodidad, es precisamente en esa incomodidad donde Dios abre tus ojos. Él te permite pasar por momentos donde personas, palabras o situaciones revelan su verdadera intención, no para herirte, sino para despertar en ti un espíritu más atento y más sabio. La Biblia enseña que el discernimiento es una marca de madurez espiritual. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, se dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese versículo muestra claramente que el discernimiento se desarrolla viviendo, evaluando y aprendiendo. No se forma en comodidad, se forma en procesos. Dios quiere enseñarte a discernir porque Él sabe que cuando llegue el momento en que seas respuesta en la vida de alguien más, necesitarás escuchar su dirección con claridad. Habrá personas que vendrán a ti con palabras que parecen correctas, pero que no nacen del Espíritu. Habrá puertas que se abrirán, pero no todas vendrán de Dios. Habrá caminos que brillarán, pero no todos te guiarán a tu propósito. El discernimiento evita que te desvíes y evita que te canses luchando batallas que Dios nunca te pidió librar. Lo vemos claramente en la vida de Samuel. Cuando era niño, escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Él pensó que era Elí, pero el discernimiento aún no estaba maduro dentro de él. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, se dice que Samuel aún no conocía la voz del Señor. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que aprendió a reconocerlo. Fue un proceso, y ese mismo Samuel, que un día confundió voces, terminó siendo el profeta con uno de los discernimientos más afinados en toda la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo entrenó en la escucha antes de usarlo para hablar a otros. Lo mismo ocurre contigo. Quizá hoy te cuesta distinguir si lo que estás viviendo es ataque o formación, si una persona es enviada por Dios o solo está de paso, si un camino es parte del propósito o una distracción. Pero no te angusties, porque Dios está entrenando tu discernimiento. Él no quiere que vivas confundido, quiere que vivas guiado. Por eso trabaja en tu sensibilidad espiritual, para que puedas identificar lo que edifica, lo que destruye, lo que viene de Él y lo que solo viene a desgastarte. Dios también te enseña a discernir porque hay voces que parecen piadosas, pero no llevan su espíritu. En Primera de Reyes, capítulo 13, se narra la historia del profeta joven que escuchó una voz equivocada y terminó perdiendo su destino. Ese relato demuestra que incluso una palabra que parece espiritual puede ser engañosa si no está acompañada de discernimiento. Por eso Dios, antes de enviarte a guiar a otros, te enseña a comprobar todo, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, reteniendo lo bueno y desechando lo que no viene de Él. Muchas veces el discernimiento también se forma en el silencio. Hay temporadas donde Dios no te habla inmediatamente, no porque te ignore, sino porque quiere que aprendas a identificar su presencia incluso cuando no hay palabras. En esos silencios,
Él agudiza tu sensibilidad para que aprendas a sentir su dirección, a reconocer su paz, a identificar cuando algo vibra con su propósito y cuando algo lo contradice. Es en esos momentos donde tu espíritu se entrena para distinguir. Observa a Nehemías. Él discernió que el enemigo intentaba distraerlo con reuniones aparentemente inofensivas. En Nehemías capítulo 6, versículo 2 al 3, él rechazó esas invitaciones porque entendió que el propósito era detener la obra que estaba construyendo. Si Nehemías no hubiera tenido discernimiento, habría caído en la trampa. Dios desarrolló esa capacidad en él porque estaba levantando un líder que sería respuesta para una nación entera. El discernimiento también te protege de ti mismo. A veces tus emociones te dicen una cosa, pero el Espíritu de Dios te indica otra. Tus emociones quieren ir rápido, pero Dios sabe que avanzar sin dirección es peligroso. Por eso el discernimiento te enseña a esperar la voz correcta antes de actuar. Te enseña a caminar por fe, no por impulso. Te enseña a buscar confirmación, no a seguir impresiones superficiales. Dios quiere que aprendas a discernir para que puedas reconocer cuando una batalla no es tuya. Hay luchas a las que fuiste llamado y luchas que solo vienen a distraerte. Jesús mismo ignoró provocaciones, preguntas malintencionadas y ataques disfrazados de preocupación. Él sabía distinguir lo que merecía su respuesta y lo que merecía su silencio. Esa clase de discernimiento también la quiere formar en ti. Y aquí viene algo clave. Cuando Dios te convierta en respuesta para alguien, esa persona dependerá de tu claridad espiritual. Dependerá de la sabiduría que Dios ha formado en ti. Dependerá de tu capacidad de escuchar al Espíritu antes de hablar. Por eso Dios en esta etapa te está enseñando a reconocer lo verdadero en medio de lo aparente, a identificar lo puro en medio de lo confuso, a mantener tu espíritu alineado al cielo, incluso cuando las circunstancias en la tierra intentan nublarte. La esencia de esta octava parte es esta. Dios forma tu discernimiento para que, cuando llegue la persona que ha estado orando por ayuda, encuentres la palabra exacta, el consejo exacto, la acción exacta y el momento exacto. Él te está entrenando para escuchar su voz por encima de todo, porque solo quien sabe reconocer a Dios puede guiar a otros hacia Él.